Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a iniciar una unidad nueva que vendría siendo polímeros y vamos a partir entonces hablando acerca de enlace, correspondiente entonces al curso de cuarto año medio del plan de química. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser reconocer las características de los enlaces intermoleculares. Para esto entonces tenemos que entender que un enlace químico va a corresponder a la fuerza de atracción que mantiene unido a los átomos que forman parte de una molécula para lograr entonces la estabilidad. Tanto los átomos como también las moléculas o los iones se van a unir entre sí para alcanzar la máxima estabilidad, es decir, tener la mínima energía. Para ello utilizan los electrones que se encuentran en la capa más externa, denominada entonces electrones de valencia. Por lo tanto, al alcanzar la estabilidad, estamos hablando que los átomos lo que están tratando de hacer es alcanzar entonces la regla del octeto. ¿Qué quiere decir esto? Tener 8 electrones en su última capa, exceptuando obviamente al hidrógeno junto con el helio, que ellos cumplen la regla del dueto, puesto que con 2 electrones ellos alcanzan la máxima estabilidad. Para esto entonces nosotros podemos tener dos tipos de enlace o también denominadas fuerzas, que vendrían siendo los enlaces intramoleculares y también los enlaces intermoleculares. En el caso de los enlaces intramoleculares, mantiene junto entonces a los átomos en una molécula, como por ejemplo un enlace covalente que va a mantener unido al cloro con el hidrógeno, mientras que los enlaces intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. Por lo tanto, vamos a tener acá un enlace covalente del tipo intramolecular y acá otro enlace covalente del tipo intramolecular. Pero lo que mantiene unidas a ambas moléculas vendría siendo entonces, jóvenes, el enlace intermolecular. El día de hoy entonces solamente nos vamos a enfocar a este tipo de enlace. Para la siguiente sesión vamos a hablar de los enlaces intramoleculares, que son más conocidos por ustedes. Ante esto entonces tenemos que entender que los enlaces intermoleculares se unen por fuerzas llamadas fuerza de Van der Waals, que provienen de atracciones electrostáticas entre cargas opuestas, siendo débiles porque implican cargas más pequeñas que están más separadas. Ante esto nosotros también utilizamos lo que se conoce como la ley de Coulomb, donde nosotros vamos a tener dos cargas eléctricas, que en este caso serían los átomos que están ionizados, donde Q1 va a ser la carga de este cuerpo número 1 y Q2 la carga del siguiente cuerpo, los cuales se van a encontrar a una distancia que yo les voy a llamar D. Esta fuerza de Coulomb me habla entonces que va a tener una constante y nosotros vamos a poder calcular la fuerza intermolecular dependiendo entonces de la carga eléctrica junto también con su distancia. Esto por si acaso solamente lo vamos a hablar de forma conceptual, puesto que esto nosotros lo trabajamos en el plan diferenciado de termodinámica. ¿Ya? Vale destacar también que dentro de los enlaces intermoleculares podemos decir que entre mayor distancia exista entre las moléculas, menor va a ser entonces su fuerza. Ante esto nosotros podemos encontrar distintos tipos de enlaces intermoleculares o también denominados como enlace de Van der Waals. Dentro de esto vamos a hablar entonces del dipolo-dipolo. Primeramente tenemos que entender que es un dipolo, el cual es una molécula de distinta electronegatividad, dando origen a un polo positivo y también a otro negativo, siendo entonces polar. Por lo tanto, acá vamos a tener el polo negativo, acá el polo positivo de esta molécula, y acá va a ser otra molécula que va a tener un polo negativo y otro polo positivo. Entonces, los dos dipolos interactúan, ambas moléculas polares, por lo cual hay un ordenamiento de carga. Al haber un ordenamiento de carga, entre ellas se ordenan, y vale destacar así, como usted ya lo sabe en química, que las cargas opuestas entre sí se atraen. Por lo tanto, se realiza el ordenamiento y esta parte positiva se une con la parte negativa de la otra molécula y se arma entonces el enlace intermolecular. Como en el caso de acá, si se logran dar cuenta, el hidrógeno vendría siendo el polo positivo, mientras que el cloro vendría siendo el polo negativo, por lo tanto se genera el enlace dipolo-dipolo. Ahora, otro tipo de enlace corresponde entonces al puente de hidrógeno, que es un tipo de dipolo-dipolo. Es, insisto, un tipo de enlace que vimos anteriormente,
Pero acá lo esencial es que siempre va a encontrarse un hidrógeno que se une a una carga pequeña con alta electronegatividad, que puede ser el flúor, el nitrógeno o el oxígeno. Ante esto, entonces, cuando nosotros hablamos del puente de hidrógeno, este se genera mediante la unión de las moléculas de agua, y esto le confiere también lo que usted conoce como la tensión superficial. Por lo tanto, usted ya bien sabe que el agua se va a formar, la molécula del agua se va a formar por dos enlaces covalentes que se generan entre el hidrógeno y el oxígeno, oxígeno y hidrógeno. Pero lo que mantiene unida una molécula de agua junto con otra molécula de agua para conferirle esta propiedad de tensión superficial se genera entonces mediante un enlace puente de hidrógeno, que no es más que un tipo dipolo-dipolo. Ahora, otro tipo también de enlace vendría siendo el dipolo-dipolo inducido, el cual una molécula polar, es decir, una molécula que posee un dipolo, se aproxima a una molécula apolar, que significa polar, que no posee polos, induciendo entonces a este último a un dipolo transitorio. Por lo tanto, vamos a tener acá nuestro dipolo, que va a estar entonces incluido con un signo positivo y otro negativo, puesto que tiene una carga eléctrica, mientras que esta otra molécula se encuentra en estado neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que vendría siendo una molécula del tipo apolar que no posee carga. Se acercan y al interior de ellas se hace un ordenamiento de carga. Y al realizarse este ordenamiento de carga, se genera lo que usted conoce como un dipolo inducido. Se realiza este orden, el cual va a ser transitorio, y se unen así entonces estas moléculas. El último que nosotros vamos a ver vendría siendo entonces la dispersión de London, que es la unión más débil que se da de moléculas apolares. Son causadas entonces por oscilaciones momentáneas de carga eléctrica. Por lo tanto, en esta posición nosotros podemos decir que dos moléculas que se encuentran en estado neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que no poseen carga eléctrica, se unen entre sí y casualmente se genera entonces lo que usted conoce, un ordenamiento de carga al interior, formando estos dipolos transitorios. Al formarse estos dipolos transitorios, se realiza un ordenamiento de carga, y este ordenamiento de carga entonces hace que se unan entre sí las moléculas. ¿Ya? Ahora, si nosotros podemos evaluar esto, podemos decir entonces que los enlaces intramoleculares son mucho más débiles que los intramoleculares. Por lo tanto, el enlace covalente vendría siendo la prioridad. Luego, el más débil de la fuerza de London, de la fuerza de Van der Waals, vendría siendo la dispersión de London, donde nosotros podemos encontrar el polietileno unido bajo este enlace. El dipolo y dipolo inducido vendría siendo entonces también uno de los débiles, que vendría siendo el polipropileno, que vendría siendo esta mica que usted puede utilizar para los cuadernos que fotocopia. Por otro lado, uno de los enlaces más fuertes vendría siendo el dipolo-dipolo, que vendría siendo el que da formación al PVC. Y finalmente, el puente de hidrógeno es uno de los más fuertes, aunque ya sabemos que es un tipo de dipolo-dipolo, pero tiene más importancia puesto que este puede formar el ADN como también los polímeros rígidos, ¿ya? Y obviamente la formación del agua como tal. Esto sería entonces lo que corresponde a la clase del día de hoy. Recordemos también que la guía se encuentra a través de Genially, por lo tanto, les sugiero por favor que realicen las 5 actividades que salen ahí para poder revisarlas y retroalimentarlas el día de nuestra clase online a través de Meet. Vale destacar también, muchachos, que si tienen alguna duda, consulta, ya sabemos también los canales para poder avanzar antes de esta clase consultiva. Esperando entonces que se encuentren sumamente bien y que nos veamos entonces la próxima semana.